Ok. Bueno, pues nuestra primera clase del curso de Biología de Sistemas para Biología es una clase motivacional. Entonces, voy a empezar diciendo de entrada que por mi deformación profesional, muchos de los ejemplos, pero no todos, que vamos a estar dando a lo largo de este curso vienen de la biomedicina. Entonces, yo trabajo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas y llevo desde el posgrado realmente, quizás incluso desde antes, muy interesada en los procesos fisiopatológicos, interés que comparto con al menos algunos de ustedes. Entonces, en ese sentido, muchos de los ejemplos de los que vamos a hablar están inspirados en biomedicina. Eso no significa que los conceptos y herramientas y metodologías que vamos a estar viendo a lo largo del curso no puedan ser extrapolables a otros niveles de organización en biología. De hecho, tan es así que hemos hecho un esfuerzo activo en incluir otros temas, tanto en el temario como también en nuestra investigación en el laboratorio. Tenemos trabajo que va desde estudio de decisiones fenotípicas en hongos hasta dinámica de flujos de materia a nivel ecosfera, todo el mundo. Entonces, pues sí hacemos un esfuerzo en mostrar activamente que las herramientas que van a aprender en este curso son extrapolables, pero aún así los ejemplos con los que más cómodos nos sentimos son biomedicina, porque pues a eso nos dedicamos, entonces pues inevitablemente es lo que primero se le viene a uno a la mente. Entonces, lo digo con tanto énfasis porque una de las muchas motivaciones para mí en lo personal de darles este curso es invitarlos a ustedes a que realmente ayuden a abrir la discusión y realmente exploremos juntos qué tanto se pueden aplicar los diferentes conceptos a otras ramas de la biología que quizás sean de interés más grande para ustedes, ¿ok? Entonces, esto lo quiero decir de una vez. No me voy a estar disculpando todo el curso, aunque a veces me da tentación de hacerlo, pero sí es importante que lo sepan. Entonces, en particular, yo me dedico, en el grupo de investigación nos dedicamos a estudiar enfermedades complejas y más en particular nos dedicamos a estudiar o tenemos un énfasis particular en enfermedades epiteliales complejas, como son, bueno, carcinomas, atopías, infecciones. Más de eso mucho más adelante, pero también lo menciono de una vez porque quizás el primer ejemplo que siempre se me venga a la mente es quizás de la interacción entre una célula epitelial y una célula inmune. Ok, entonces estudiamos biología de sistemas aplicado en medicina para realmente contribuir a entender mejor, pero también prevenir. Entonces, desde aquí ponemos las cartas sobre la mesa. En biología de sistemas, que es, si bien las técnicas que se utilizan de modelación matemática son ya, no son tan nuevas, de hecho llevan muchos años en el mundo, pero sí ha tenido un auge muy importante en los últimos años, en gran parte por la aplicabilidad de la biología de sistemas. Entonces, si bien la biología de sistemas puede verse como una ciencia básica donde buscamos realmente entender los principios, entender cómo funcionan los seres vivos, pero también queremos diseñar y diseñar estrategias con las cuales podemos intervenir, estrategias de intervención. Entonces, ya sea para mejorar la observación o la observabilidad de los sistemas biológicos, pero también para poder incidir sobre la dinámica de los sistemas. Por ejemplo, prevenir que suceda algo que queramos evitar, como podría ser una enfermedad, pero también podría ser una catástrofe ecológica, como revertir un escenario similarmente no deseable
y demás. Entonces, eso es importante porque nos interesa tanto entender, pero también actuar. Y para eso utilizamos modelación matemática. Entonces, lo que vamos a discutir hoy un poco es por qué, para qué y cómo utilizamos biología de sistemas. Entonces, bueno, obviamente biología de sistemas en biología, pero más en particular en biomedicina, por lo que les acabo de mencionar hace un momento. Entonces, lo primero es platicar un poco acerca de la necesidad de un enfoque sistémico en biomedicina. Entonces, la biología de sistemas, como su nombre lo indica, lo que hace es estudiar sistemas biológicos. Lo que nos interesa es aplicar herramientas matemáticas y computacionales para entender cómo emergen comportamientos complejos a partir de las interacciones de sus partes. Por eso, pues también por ahí algunos de ustedes hablaban sobre enfoques reduccionistas versus holísticos. En biología de sistemas realmente buscamos estudiar estas interacciones. Entonces, lo primero que vamos a argumentar es por qué sería interesante en el contexto de la biomedicina. Entonces, para ello vamos a utilizar como ejemplo la dermatitis atópica, que es una enfermedad epitelial compleja que afecta la piel. Entonces, esta enfermedad, como muchas otras enfermedades complejas, es multifactorial. Entonces, eso significa, como ustedes bien lo saben, que pueden haber muchísimos o más de un factor de riesgo, como por ejemplo podrían ser factores genéticos como mutaciones o polimorfismos, pero también el estadio de nuestro cuerpo, por ejemplo, en qué estadio del desarrollo nos encontramos, si tenemos alguna alteración previa del tejido, cuál es nuestra historia clínica, pero también cuestiones ambientales, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de la dermatitis atópica, algo importante es la humedad ambiental. Es bien diferente para la gente que lamentablemente sufre de esta enfermedad, seguramente lo sabe, que es bien diferente ir a Matehuala, ¿no? Donde hay un desierto, o al desierto de Sonora, no sé, que estar en Cuernavaca o en el trópico, en los Tuxtlas, ¿no? Entonces, la exposición a la humedad ambiental es un factor de riesgo importante, igual que la exposición a patógenos y la exposición a irritantes o alergenos. Entonces, en realidad la dermatitis atópica, como muchas otras enfermedades complejas, emerge de interacciones no dinámicas entre estos factores de riesgo. Es decir, muy probablemente no sea suficiente con presentar unas mutaciones, ni tampoco es suficiente que haya solamente exposición a alergenos, ni tampoco sea suficiente que sean bebés, sino que tiene que haber una interacción entre estos factores, y la interacción o la presencia de dos o más de estos factores muchas veces se potencia de formas sinérgicas y por lo tanto difíciles de predecir a priori. Entonces, esto hace que experimentalmente sea complicado estudiar cómo es la interacción entre más de un factor de riesgo en este tipo de procesos fisiopatológicos. Y es ahí donde podemos entrar con la biología de sistemas. Justamente podemos buscar entender la interacción entre dos o más factores de riesgo sobre una propiedad emergente, como puede ser un proceso fisiopatológico. Y una lógica similar aplica para también los tratamientos. Muchas veces para una sola enfermedad puede haber más de un tratamiento que además, si se combina, podría ser que tuviéramos interacciones sinérgicas o antagónicas que nuevamente son producto de interacciones no lineales entre los componentes de nuestro sistema. Un ejemplo muy claro, y de hecho hace 3 días acabamos de acabo de revisar un artículo al respecto, donde se utiliza modelación matemática, en el caso de la dermatitis atópica, para entender cómo podrían aplicarse antibióticos en presencia de otros tratamientos, como pueden ser cremas o corticosteroides, para mejorar el desarrollo clínico. Entonces,
Este tipo de problemas, pues uno pensaría, bueno, pues un médico es lo que lo tiene que hacer, ¿no? O sea, ¿qué diablos hacemos con modelación matemática? Pues justamente porque buscamos entender las interacciones entre tanto factores de riesgo como con tratamientos en enfermedades multifactoriales. Entonces, este primer punto, una palabra clave, es el sinergismo o el antagonismo. O sea, por un lado sinergia, por otro lado antagonismo entre factores de riesgo y entre tratamientos. Y también el hecho de que podamos tener, por ejemplo, en el caso de tratamientos, efectos adversos no deseados, ¿no? O sea, justamente esta parte de antagonismo. Entonces, esto es una de las varias propiedades emergentes de un sistema dinámico no lineal. Entonces, esta potenciación o disminución de efectos o la no monotonicidad son los que se acuerdan de sus clases de cálculo, saben que un sistema monótono, una función monótona, es aquella que ya sea solo crece o solo decrece, ¿no? Entonces, qué fácil sería el mundo si, por ejemplo, el beneficio de utilizar antibióticos escale linealmente con la cantidad de antibióticos que aplicamos. Sabemos muy bien que eso no es el caso, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber, por ejemplo, resistencia a antibióticos. Si usamos demasiados antibióticos, pues más bien vamos a tener una infección más severa por, entre otras cosas, cuestiones evolutivas de que pues van a proliferar cepas resistentes a antibióticos. De la misma forma, si utilizamos corticosteroides demasiado tiempo, o sea, con una dosis inicial moderada, podemos tener un efecto favorable sobre el paciente, pero si nos excedemos, entonces se nos voltea la tortilla, ¿no? O sea, lo que va a suceder es que esto puede llevar a atrofia del tejido, entonces es un efecto adverso. Entonces, justamente buscamos entender este tipo de emergencias, o sea, de propiedades emergentes de interacciones no lineales entre componentes de nuestro sistema. Por otro lado, además de un enfoque sistémico, también es bien importante un enfoque dinámico. Entonces, los sistemas fisiopatológicos, como yo diría cualquier sistema biológico, son sistemas que también son dinámicos. Entonces, donde pasamos dinámicamente, o sea, en el tiempo, transitamos entre diferentes estadios de mi sistema biológico. Por ejemplo, en el caso de un fenotipo fisiopatológico, podemos pasar, por ejemplo, de un estadio basal a una respuesta transitoria sana en respuesta a alteraciones ambientales, por ejemplo. O sea, por ejemplo, si regresamos al ejemplo de dermatitis atópica, que es una enfermedad de la piel, si yo me voy de Cuernavaca al desierto de Sonora, esto representa un reto ambiental, pero si mi piel está sana, entonces voy a tener una respuesta sana y transitoria a esta perturbación ambiental, que está caracterizado por los mecanismos fisiológicos de reparación y homeostasis. Desde aquí ponemos sobre la mesa uno de los temas más recurrentes de este curso, que es el balance entre robustez y plasticidad en sistemas biológicos complejos. Que un sistema biológico funcione bien o esté sano no significa que va a estar inerte, no significa que va a ser rígido. Tampoco necesariamente significa que va a ser infinitamente plástico. O sea, no va a responder, como dijimos hace un momento, de forma lineal a las perturbaciones a las cuales sea sometida, sino que va a haber un balance entre una capacidad de respuesta, o sea, una plasticidad, pero también una robustez fenotípica. Entonces, este balance es otra de las propiedades emergentes. Si empezáramos a coleccionar conceptos y propiedades emergentes en estas dos diapositivas o tres, ya llevamos varias, ¿no? Llevamos sinergia y antagonismo,
llevamos no monotonicidad y llevamos balance entre robustez y plasticidad. Entonces, fíjense cómo rápidamente empezamos a abrir nuestro temario con los temas que vamos a estar tratando en toda la clase. Entonces, bueno, estas transiciones son dinámicas, o sea, ocurren en el tiempo. Entonces, es importante estudiarlas desde un punto de vista dinámico, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, pues podemos tener un brinco de un estadio basal a una respuesta sana, después a una alteración preclínica o clínicamente sutil, hasta que se desarrolla un fenotipo patológico que posiblemente sea bastante difícil de tratar. Entonces, estas propiedades dinámicas, estos empeoramientos graduales de los fenotipos patológicos es característico, yo diría que todas o al menos casi todas las enfermedades complejas. Entonces, realmente entender estas enfermedades como un proceso dinámico aporta o suma muchísimo a nuestro entendimiento. Es una forma muy natural de estudiar esta y otros procesos dinámicos en biomedicina. Claro que algo similar podemos pensarlo en un proceso embrionario no patogénico, ¿no? O sea, o un proceso de desarrollo en general, no sé, paso de, no sé, no me acuerdo de mis clases de animales 3, pero no sé, de gástrula, feto, alguna cosa así. Entonces, estas transiciones dinámicas pues son características de cualquier sistema en desarrollo. O incluso podemos pensarlo en un contexto ecológico, ¿no? En teoría de sucesiones, cómo va cambiando una configuración de comunidades cuando pasamos de un estadio al otro. Otra vez son cambios en el tiempo. Entonces, estos dos aspectos juntos, o sea, el hecho de que tenemos el efecto multifactorial y además un componente dinámico en este y otros sistemas biológicos complejos, es un resultado directo de las interacciones entre componentes del sistema biológico. Entonces, repito nuevamente porque es importante, sinergismo entre factores de riesgo, también antagonismo entre tratamientos, efectos secundarios adversos y propagaciones graduales de perturbaciones, ¿no? O sea, como este hecho de que podamos pasar de un estadio inicialmente sano y converger eventualmente a uno enfermo, es producto de la propagación de estas perturbaciones. Entonces, por esa razón es natural estudiar los sistemas biológicos complejos desde una perspectiva sistémica, o sea, de redes, o sea, estudiando las interacciones y también dinámica. Es algo que me gusta mucho, una de las formas en las que me gusta pensar, por ejemplo, la emergencia de un fenotipo patológico es justamente como la consecuencia de la propagación de diferentes factores de riesgo en una red regulatoria. Entonces, esta red regulatoria pues, puede ser, por ejemplo, las interacciones intercelulares que rigen un fenotipo, que si se gobierna, es una palabra rara, pero que subyacen un fenotipo, pero también puede ser la interacción entre tipos celulares o incluso entre tejidos, ¿no? Eliezer ya les contará más adelante, seguramente un poco más sobre su tesis, por ejemplo, donde estudió las interacciones entre bacteria tuberculosis y sistema inmune, ¿no? Entonces, ¿cómo una infección grave emerge de estas interacciones? ¿Cómo se propagan esta red de regulación? Es uno de los temas que nos interesa. Entonces, esta es una forma de ver la propagación o el camino fenotípico que puede seguir un sistema complejo, biológico complejo. Esto está tomado de este artículo de Jorge Sañudo y colaboradores, bueno, estuvo mucho tiempo en el laboratorio de Rick Albert, de quien vamos a hablar más adelante cuando veamos modelos booleanos.
Entonces, justamente este paso, ¿no? De un estadio inicial, pasamos, exploramos el espacio de posibles configuraciones, que más adelante veremos que se llama espacio-fase, hasta converger a un estadio, quizás en este caso patológico. Entonces, ya tenemos hasta ahora dos elementos, la necesidad de un enfoque sistémico y la necesidad de un enfoque dinámico. Y ahora vamos a meterle otro elemento, que es la necesidad de un enfoque cuantitativo en biomedicina. Entonces, hablamos ya un poco sobre los efectos adversos de tratamientos farmacológicos, y no nada más en este contexto de farmacéutica, sino en general en sistemas biológicos. Generalmente existe este trade-off, ¿no? Hace un momento hablamos de un trade-off entre robustez y plasticidad, pero hay varios más. Por ejemplo, justamente este trade-off entre efectos benéficos de un tratamiento versus efectos adversos. Entonces, este problema de optimización se vuelve realmente relevante. Repito, no nada más en el contexto de biomedicina, sino también incluso en el caso de juegos evolutivos, ¿no? O sea, para entender cuál es la configuración óptima en el espacio de posibles fenotipos y cómo es que llegamos ahí, cuál es la trayectoria evolutiva que nos llevó a ese lugar. Hoy en la mañana, digo, para ustedes es la mañana, pero aquí es 7 horas más tarde, entonces en la mañana de acá estaba escuchando una plática de una investigadora de la Universidad de Princeton, que justamente estudia o se pregunta por qué diablos la pandemia que vivimos ahora, o sea, cuáles son sus características evolutivas, ¿no? O sea, cuáles son las características evolutivas de la interacción dinámica entre COVID y, bueno, sí, virus SARS-CoV-2 con nuestro sistema inmune. Entonces, ¿qué es lo que le caracteriza? O sea, es justamente, otra vez, parece que uno de los problemas con la pandemia actual es que la interacción dinámica entre el virus y nuestro sistema inmune alcanzó un punto que justamente balancea de forma óptima para el virus este balance entre robustez en la replicación y plasticidad en la respuesta inmune, lo cual hace que sea tan increíblemente propagable. Entonces, bueno, solamente para decir que es un tema recurrente en prácticamente cualquier campo de la biología, ¿no? Entonces, este problema de la optimización. Y que requiere, por tanto, un enfoque cuantitativo, ¿no? O sea, porque para optimizar algo tenemos realmente que decir qué tanto es tantito. Entonces, regresando al tema de biomedicina, pues algo que se utiliza últimamente mucho es la modelación matemática para justamente diseñar tratamientos farmacológicos que nos permitan minimizar tratamientos con efectos adversos, pues sí, lo más pequeños posible. Entonces, un ejemplo, perdón, que vamos a platicar ya más adelante con más cuidado, pero de un modelo matemático bastante sencillo de cáncer de próstata que se utiliza para diseñar tratamientos de endocrinos, ¿no? Para esta enfermedad. Entonces, otra de las cuestiones que motivan un enfoque cuantitativo en biomedicina, este tipo de dibujitos también lo van a ver una y otra vez, es que cambios cuantitativos, o sea, continuos o graduales, pueden conllevar alteraciones cualitativas, o sea, brincos discontinuos. Entonces, esto es otra de las, ya metemos un elemento más a nuestra colección de propiedades emergentes, en donde podemos observar o podemos ir sumando a cómo una propiedad que no es trivial de entender, o sea, cómo la fragmentación del espacio fenotípico, en este caso, en una cantidad finita, bueno, discreta, incluso, bueno, pequeña, podríamos decir, de posibles fenotipos, emerge en un gradiente continuo de condiciones ambientales. Entonces aquí, por ejemplo, este es un ejemplo de, les decía, esto es lo que peco bastante, es las células epiteliales,
las van a ver dibujadas en mis diapositivas una y otra vez de esta forma, como con esta sombrero de, bueno, como parte apical tipo Bart Simpson. Son células que están polarizadas, entonces por eso es que las dibujo de esta forma. Entonces, las células epiteliales, como muchas otras células en el organismo, muchas otras células, por ejemplo, son capaces de despertar una respuesta inmune o prender una respuesta inmune en función o en respuesta a estímulos ambientales, por ejemplo, concentraciones de bacterias, pero pues es una decisión que se toma, o sea, o sí hay una respuesta, perdón, o sí hay una respuesta o no hay una respuesta. Entonces, esta decisión binaria, o sea, toma decisiones binarias en respuesta de un gradiente continuo, en este caso concentración de bacteria, es otra más de nuestras propiedades emergentes que requiere no solamente un enfoque sistémico y dinámico, sino también cuantitativo. Entonces, de principio a fin, pues vemos que tenemos causas y tratamientos multifactoriales, dinámicas, patológicas y fisiológicas, y cambios cualitativos que resultan de alteraciones cualitativas. Esto hace que sea actualmente difícil estudiar con métodos reduccionistas las enfermedades complejas y que por lo tanto sea bastante útil utilizar un enfoque sistémico y cuantitativo. Entonces, por eso pues, llegamos con biología de sistemas, que justamente permite un enfoque dinámico, integrativo y cuantitativo, ¿no? Entonces, lo que hacemos, lo que van a aprender ustedes en este curso, a lo que nos dedicamos nosotros en nuestro grupo de investigación, es a la construcción y análisis de modelos matemáticos y computacionales. Entonces, hacemos, digamos que la experimentación in silico, lo cual contrasta con, bueno, pero también contrasta, pero también está en constante diálogo con la experimentación tanto in vivo de datos clínicos y también de animales como in vitro, ¿no? Entonces, ¿por qué pongo estos dos elementos acá? Porque uno de los enfoques que tenemos en particular en nuestro grupo de investigación, creo que es bien importante, es justamente la integración de datos que obedezcan a diferentes niveles de organización y que sean, por ejemplo, queremos entender cómo un comportamiento clínico observado en algún modelo animal de una enfermedad compleja emerge a partir de interacciones dinámicas a escala celular o subcelular. Entonces, esta integración no nada más de diferentes elementos al mismo nivel de organización en nuestro sistema biológico, sino realmente a lo largo de diferentes niveles de organización es bien importante y creemos que justamente la biología de sistemas permite hacer esta integración y este análisis. Entonces, realmente es un diálogo constante. Los modelos matemáticos comen o viven de, o lo que se integran datos, o sea, digo, sí es posible hacer modelos sin datos, pero realmente el enfoque que vamos a dar o que damos nosotros en este curso y en nuestro grupo de investigación y en nuestra investigación en general es realmente modelación matemática para apoyar a la generación y análisis de datos experimentales, porque si no, bueno, perdón la palabra, pero es como, no lo voy a decir, es demasiado pronto en la primera sesión, pero pues es como, pues sí, no está lejos de ser aterrizado. Entonces, hacemos modelos matemáticos con datos experimentales y con eso buscamos hacer predicciones y diseñar nuevos experimentos y hacer interpretación de datos clínicos, o sea, entender cuáles son los mecanismos que pudieron haber generado las observaciones experimentales o clínicas. Entonces, esto nada más lo menciono brevemente, va a ser su primer lectura, se los he puesto a todas las generaciones de, de alumnos con las que he tenido el gusto de dar clases
Y aunque este es un artículo ya bastante viejo, quizás, bueno, no sé si todos ya ven, o no, creo que sí. Nacido, sí, pero bueno, es un artículo bastante viejo ya, pero que a mí me gusta muchísimo porque realmente, como verán la próxima semana, pues los va a poner a, no sé, como pica panzas, digamos, o sea, nos pone a realmente pensar qué podemos decir con técnicas reduccionistas y qué no podemos decir. Es un poco provocador, no estoy del todo de acuerdo con todo lo que dice, pero sin duda es un muy buen artículo para empezar a platicar algunas cosas. Entonces, no voy a decir más por el momento porque lo van a discutir con Eliezer más adelante. Entonces, ¿cómo se come, no? O sea, ya vimos, pues, por qué es importante ese tipo de enfoques, pero pues ahora, pues, ¿qué se hace? ¿Cuál es la metodología en general que seguimos? Pues lo primero que hacemos es siempre integrar datos, ¿no? O sea, queremos recopilar toda la información y la evidencia empírica que tengamos a nuestro alcance y digamos que empezar armando el rompecabezas. Una forma de, bueno, a veces cuando alguien me pregunta a qué me dedico, digo, dependiendo de quién sea quien me esté preguntando, pero una respuesta rápida es, bueno, y además que está en boga actualmente, podríamos decir que soy, que como biólogos de sistemas somos analistas, hacemos análisis de datos. ¿De qué datos? Pues datos biológicos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recopilar los datos, o sea, qué vamos a preguntar y con qué evidencia. Y entonces, este paso es importantísimo. En este curso vamos a tener menos énfasis en ese paso. ¿Por qué? Porque vamos a estar discutiendo más la parte metodológica, matemática y computacional, pero vamos a asumir que ustedes pues tienen la capacidad y el interés de, si lo desearan, hacer esta integración y recopilación de datos. Entonces, aunque esto es como un disclaimer, digamos, o sea, aunque nosotros estamos totalmente a favor de modelos que no sean nada más de juguetes, sino que realmente estén bien fundamentados en datos experimentales. Por ejemplo, si ahora que la tesis de Eliezer salga a la luz, verán que, bueno, si se las comparte, todo el esfuerzo que puso en construcción de una base de datos, o sea, es fundamental y es oro, digamos, en cualquier proyecto de biología de sistemas, la recopilación de datos con los que vamos a trabajar. Pero en este curso no vamos a enfocarnos tanto en eso, aunque, repito, una de las grandes motivaciones de darles este curso a ustedes es porque ustedes este punto realmente tienen la capacidad de llevarlo a sus últimas consecuencias. O sea, incluso rascando todos los lugares donde pueda haber información empírica o tal vez incluso hasta diseñando un experimento y todavía más extremo hasta haciéndolo, ¿no? O un trabajo de campo. Entonces, ya que tenemos los datos, el siguiente paso es la construcción del modelo matemático y buscamos que nuestro modelo matemático reproduzca de forma robusta el comportamiento, al menos cualitativo, de nuestro sistema. Entonces, ¿cuáles son estos comportamientos cualitativos? Pues nuestros comportamientos emergentes podrían ser un buen candidato, ¿no? O sea, por ejemplo, la no monotonicidad del efecto de corticosteroides sobre una epidermis o la sinergia entre dos factores de riesgo o una transición abrupta en respuesta a una perturbación continua. Entonces, este tipo de observaciones empíricas es lo primero que le pedimos a nuestro modelo matemático, lo cual, de hecho, si se fijan, también es parte de la integración y el análisis de datos, ¿no? O sea, queremos entender qué de las observaciones empíricas es que queremos reproducir con nuestro modelo matemático. Ya que tenemos esto, el siguiente punto es, pues quizás ahora sí, con un poco más de finura, ajustar ya sea dinámica o cuantitativamente
el comportamiento de nuestro modelo matemático a los datos experimentales. Y finalmente, ahora sí podemos empezar a hacer diseño de estrategias, diseño y optimización de estrategias, utilizando, por ejemplo, algoritmos de optimización. Entonces, pues esto es en el menú, digamos, de la clase. Como les digo, esto fue como la entrada. No lo vamos a ver tanto en este curso, asumimos que ya lo saben, pero estos tres, sobre todo estos dos pasos, es donde más nos vamos a enfocar. Es, digamos, que la esencia de la biología de sistemas. Entonces, es lo que vamos a estar viendo a lo largo de este curso. Ahora, eso suena relativamente sencillo, ¿no? Así puesto así como en un menú de restaurante, pero entonces, ¿cuáles son los retos? Pues los retos los conocen ustedes mejor que nadie, ustedes como con su formación de biólogos. Uno de ellos es que pues los sistemas biológicos son objetos que existen, bueno, donde coexisten múltiples escalas temporales. Entonces, simplemente para no ir más lejos, si tenemos otra vez nuestro hermoso ejemplo de epitelios, pues tenemos fenotipos celulares, ¿no? O sea, por ejemplo, un epitelio con células epiteliales, pero también algunas mesenquimales quizás, que hayan pasado por transiciones epitelio-mesénquima, están en interacción dinámica con patógenos, ¿no? Con toda la microbiota incluso podría ser. Dependiendo del fenotipo, va a ser la estructura del tejido, por ejemplo, qué tan permeable va a ser, cuántas claudinas va a expresar, cuántas uniones adherentes. Todo eso va a afectar la inflamación del tejido, ¿no? Que a su vez también va a responder a patógenos. Y a su vez el fenotipo celular, pues sabemos bien que lo determina pues las complejas redes celulares, tanto a nivel metabolismo, en interacción dinámica con el proteoma, en interacción dinámica con el transcriptoma, y todo esto conectado entre sí. Entonces, todo esto sucede simultáneamente. Entonces, pues hasta ahora todo parecía relativamente, bueno, si no sencillo, pero como, pues bueno, seguimos nuestra receta de restaurante y ya, y pues parece que no, ¿no? O sea, que realmente empezamos a aceptar la complejidad de los sistemas biológicos, tenemos que también considerar la coexistencia entre diferentes escalas temporales. Entonces, esta cita de que alguna vez le escuché a una investigadora en un curso, me encanta porque realmente es esta idea de un sistema biológico, es un sistema dinámico en una estructura dinámica, o sea, es como una matrushka dinámica, ¿no? O sea, es un objeto dinámico dentro de otro objeto dinámico, dentro de otro objeto dinámico, y quizás esta metáfora de matrushka no sea suficiente, no le haga suficiente justicia, porque además los diferentes niveles de la matrushka, digamos, están además conectados entre sí. Entonces, realmente no es trivial analizar estas cuestiones. Entonces, otra de las imágenes que seguramente van a ver un par de veces en este curso y otras presentaciones de nuestro grupo de investigación, en este bonito pintura de Magritte, donde pues justamente buscamos hacer modelación matemática para empezar a predecir. ¿Y por qué nos interesa predecir? Pues en gran parte porque nos interesa prevenir. ¿Y nos interesa prevenir qué? Pues catástrofes, ¿no? Nos interesa prevenir procesos fisiopatológicos complejos, nos interesa prevenir catástrofes ecológicas, nos interesa prevenir estos cambios abruptos de fase. Entonces, para eso utilizamos justamente modelación matemática, en particular con sistemas dinámicas, para justamente poder observar nuestro sistema al tiempo t y predecir qué es lo que va a suceder más adelante. Entonces, pero bueno, todo esto en el contexto que les decía hace un momento de la interacción entre múltiples escalas temporales, pues se vuelve algo nada trivial, ¿no?
Otra de las complejidades es que tenemos la interacción entre múltiples escalas espaciales también. Eso es un tema que no vamos a ver tanto, de hecho no vamos a ver prácticamente en el curso, más que de una forma muy somera lo más, pero aún así es importante que lo tengamos en mente, ¿no? O sea, el hecho de que en un sistema biológico hay una coexistencia no nada más de escalas temporales, sino también espaciales. Acá, por ejemplo, tenemos incluso segregación a nivel celular, diferencias espaciales a nivel tejido y a nivel organismo, y pues claro que a nivel ecológico, pues todavía más marcado, ¿no? Las patrones espaciales. Y además, esto sí lo vamos a ver un poco, y de hecho, para aquellos que tengan ganas de discutir estos temas un poco más y más enfocadamente, está, bueno, anuncio parroquial, el seminario de biología teórica, los miércoles cada segundo miércoles del mes, bueno, 2 veces al mes, los miércoles a las 12 del día. Entonces, por ejemplo, esto es uno de los temas que vamos a estar discutiendo muchísimo en el seminario, también en este curso, que es que los sistemas biológicos son ruidosos, ¿no? O sea, si hay algo que caracteriza a los sistemas biológicos es que son variables, que hay diferencias poblacionales, que hay distribuciones. Entonces, además que hay múltiples fuentes de variabilidad, hay variabilidad tanto genética, claro, hay variabilidad en ambientes, hay variabilidad intrínseca que es producida por la interacción estocástica entre componentes de nuestro sistema, hay variabilidad en concentraciones de moléculas, y todo eso sucede al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues pareciera que, pues bueno, todo iba como bien bonito, ¿no? O sea, vamos a hacer modelos matemáticos para poder entender las interacciones entre factores de riesgo en un contexto dinámico e integrativo, y de pronto, ¡pum!, nos topamos que, pues, todo esto pareciera no ser tan sencillo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque los sistemas biológicos no son sencillos. Algo que van a platicar un poco más con Eliezer en la primera discusión del artículo, pues es justamente espero convencerse de que justamente por eso, o sea, justamente porque todo esto sucede simultáneamente, es que es útil utilizar modelación matemática. Aunque bueno, de entrada podríamos pensar que es como intentar arreglar un cúmulo de cables, ¿no? Que no sabe uno ni por dónde empezar. Pero bueno, lo que hacemos en nosotros, en Biología de Sistemas, y lo que van a ir aprendiendo ustedes en este curso, es justamente el uso de modelos matemáticos y computacionales para integrar y analizar datos, considerando la heterogeneidad temporal y la variabilidad natural de los sistemas biológicos. Aquí le puse también espacial por completez, pero realmente, como les mencionaba, es un tema que no vamos a tomar tocar con tanta profundidad. Entonces, con esto buscamos, por ejemplo, conciliar los datos in vivo e in vitro, que obviamente, como saben, tienen diferentes resoluciones dinámicas y cuantitativas. Entonces, queremos entender cómo comportamientos in vivo emergen a partir de interacciones que pueden ser descritas muy finamente in vitro. Queremos integrar condiciones experimentales heterogéneas. Queremos entender si conjuntos de datos son consistentes entre sí o no. Entonces, esto nos muestra una paradoja que seguramente ya se han topado recurrentemente en su carrera, que por un lado hay una cantidad abrumadora de datos, pero por otro lado faltan algunos datos muy clave. Entonces, justamente, pues regresando a esta metáfora visual, ¿no? O sea, vamos a desenmarañar un poco lo que tenemos, armar el rompecabezas, meter un poco de orden, digamos, para realmente poder identificar cuáles son los datos, cómo son integrables, cuáles son consistentes entre sí, cuáles no, y cuáles faltan. O sea, cuáles son los elementos clave, los experimentos clave que nos falta para poder realmente
entender cómo un comportamiento dinámico emerge de sus interacciones. Entonces, esto es una tarea que no es nada trivial, pero es absolutamente necesaria para analizar los datos y pasar de una biología descriptiva a una predictiva, ¿no? Entonces, esta cosa de el ave a partir del huevo. Entonces, un ejemplo es esta, por ejemplo, hace un par de años estudiamos cómo un tipo de enfermedad respiratoria que se observa en animales y en humanos también, pero tenemos experimentos con animales, cómo emerge de las interacciones entre células epiteliales, la bacteria y sistema inmune, ¿no? Entonces, para eso, pues, buscamos construir un modelo matemático que fuera capaz de reproducir simultáneamente tanto datos in vitro como datos in vivo. Y aquí quiero que observen, por ejemplo, cómo se hace esta integración entre diferentes escalas temporales. Aquí con los datos in vitro, pues son de un poquito más de un día a lo más, mientras que los datos in vivo, pues la escala de tiempo es de semanas, ¿no? Entonces, uno de los grandes uno de los grandes temas en nuestra investigación es entender cómo los cambios fenotípicos, que generalmente son más lentos, emergen de interacciones dinámicas entre elementos de redes de regulación bioquímica que operan a nivel celular con el microambiente. Entonces, para eso es importantísimo, pues, poder formalizar, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a integrar toda esta información? Pues por medio de modelos matemáticos y más en particular, lo que vamos a hacer nosotros en este curso y a lo que nos dedicamos en nuestra investigación es la construcción de modelos matemáticos mecanicistas, también llamados de abajo hacia arriba, es decir, lo que buscamos es representar los mecanismos de interacción entre elementos de nuestro sistema biológico, perdón. Disculpen. Entonces, buscamos representar los mecanismos de interacción en nuestro sistema, por ejemplo, cómo una infección emerge de la interacción dinámica entre sistema inmune y bacterias, por decir. Y para eso, pues, tenemos varios colores y sabores, dependiendo del número de variables, de qué tan detallado queremos nuestro análisis, si queremos considerar de forma explícita o no el espacio, si queremos meterle efectos estocásticos a nuestro sistema y qué resolución dinámica requerimos, es que vamos a elegir el formalismo. En general utilizamos sistemas dinámicos no lineales. En este curso vamos a empezar con redes booleanas, que nos permite estudiar un número de variables bastante considerable, aunque el tipo de análisis que vamos a poder hacer, o sea, las preguntas van a ser más modestas, digamos. Vamos a ver en su momento las limitaciones de estos sistemas. Bueno, también podemos estudiar efectos estocásticos con redes booleanas. Perdón, esto debería correrse un poquillo para acá. Vamos a enfocarnos bastante en ecuaciones diferenciales ordinarias porque nos parece que es un buen punto medio entre permitir estudiar una cantidad suficiente de variables y preguntarle una cantidad de preguntas también suficientemente exhaustiva como para empezar. Aunque, pues claro que con esto no podamos estudiar, por ejemplo, cuestiones estocásticos y por eso vamos a concluir nuestro curso con ecuaciones diferenciales estocásticas. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es descomponer el sistema y caracterizar sus partes elementales. O sea, vamos a preguntarnos cuáles son los módulos funcionales
o las piezas del ego, digamos, que dan lugar a comportamientos emergentes. Esto es un tema que se ha estudiado muchísimo en biología de sistemas. Es, de hecho, una de las piedras, pues sí, fundacionales, digamos, del grupo de Uri Alon, en la pregunta de los módulos y motivos regulatorios, ¿no? Entonces, justamente vamos a buscar entender este mapa entre diferentes tipos de interacciones en una red regulatoria y comportamientos emergentes. Una de las metáforas que vamos a estar utilizando es la célula como procesador de información. Entonces, esta metáfora que es, por ejemplo, muy útil en estudiar toma de decisión a nivel celular, en términos de transducción de señales, por ejemplo, donde tenemos una red de procesamiento de señales ambientales o microambientales que pueden ser ligandos, por ejemplo, y que además pueden sufrir perturbaciones por medio de, por ejemplo, mutaciones o fluctuaciones ambientales, y donde las salidas son cambios fenotípicos. Entonces, yo entré justamente a estudiar biología de sistemas por una motivación particular que tenía que tengo todavía en transducción de señales. Entonces, pues también hablaremos un poco de esto, ¿no? Y de todos los retos en transducción de señales o en procesamiento de señales a nivel subcelular, que una vez más requieren este tipo de enfoques sistémicos, formales y cuantitativos, ¿no? Entonces, otra vez tenemos medios ambientes complejos, tenemos regulaciones, por ejemplo, con haces de retroalimentación en diferentes escalas temporales a nivel de procesamiento de señales, tenemos respuestas fenotípicas no lineales, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo iremos platicando más adelante. Y con esto vamos a buscar caracterizar los papeles de las asas de retroalimentación, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué sucede si tenemos realimentaciones positivas, negativas? ¿Qué comportamientos emergen de ese tipo de topologías regulatorias? Vamos a ver mucho esto de multiestabilidad, porque nos va a permitir encontrar o estudiar el balance entre robustez y plasticidad en función de perturbaciones continuas. Y vamos a aprender también a elegir de hecho es uno de las últimas exámenes, digamos, que aprendan a elegir el tipo de formalismo para qué tipo de pregunta. Entonces, con esto, a ver,